Entonces ya la puse a grabar. Un momentito. Voy a colocar acá el chat por si acaso Ángelo escribe algo. Bueno, otra vez, bienvenidas y bienvenido, Ángelo. Es un gusto para mí acompañarlos el día de hoy. Mi nombre es Jorge Villalobos. Yo voy a ser el profe de ustedes este cuatrimestre. Esta es la primera tutoría. Me hubiera gustado que se conectaran un poquitito de más personas, pero bueno, yo sé que por múltiples razones algunos no se pueden conectar. Entonces, justamente esa es la razón de ser de que se ponga a grabar. Eh, Llevo bastante tiempo trabajando acá en la UNED, ya casi 4 años más o menos por ahí, y trabajo para el Ministerio de Educación también en el área de una asesoría nacional. Fui varios años asesor regional de estudios sociales también acá en San José Oeste. Eh, y bueno, espero que el curso sea de provecho y que nos retroalimentemos mutuamente en este proceso de aprendizaje. La dinámica de la tutoría de hoy es, bueno, a mí me gustaría también que fuera participativa, ¿verdad? Hay varias preguntitas ahí generadoras, hay unas videitos también que podemos discutir, que podemos reflexionar. Y bueno, en varias partes me voy a ir deteniendo para que interactuemos, para que no solamente me escuchen estar hablando y ustedes ya y ahí nada más escuchando, ¿verdad? Entonces, ojalá y puedan intervenir Alejandra y Milei de ustedes que tienen la disponibilidad del micrófono y Ángelo que nos escriba ya hay algunos comentarios o alguna duda que tenga acá en el chat. Yo voy a estar deteniéndome de tanto en tanto para revisar el chat y si no lo veo y Ángelo está escribiendo y yo no me doy cuenta, porfa, Alejandra y Milady podrían intervenir. Nada más me dicen, profe, y ya yo me detengo. Como voy a tener puesta la pantalla en modo presentación, tampoco voy a poder ver mucho. Entonces, si me hacen el favor. Está bien, ¿hay alguna pregunta, alguna consultita antes de que comencemos? Perfecto, profe, ahí vamos a estar pendientes. Sí, genial, perfecto. Ah, ya se conectó Betty. Bienvenida, Betty. Hola, profe, Milady, buenas tardes. hola, Milady, ya te escuchamos. Es que antes no te oíamos. Sí, es que se me ha quedado como pegado ahí, entonces no pude hacerlo. Ok, Milady, desde Upala. perfecto. Bienvenida, Milady. Muchas gracias por conectarte. Betty, no sé si podés hablar, si tenés el micrófono bien para habilitarlo, para ver de dónde nos acompañás. Pareciera que no. Y Scarlett, a ver si puede también habilitar el micrófono y nos comente de dónde nos está acompañando. Hola, hola, buenas tardes. Desde Upala también. También de Upala, hoy hay bastantes de Upala, qué bueno, qué dicha que Sí, están conectados. Les gracias. comentaba Scarlett, a Milady, a Angelo y a Alejandra, que la presentación ahí tiene como varios puntos para que intervengan. No importa que me interrumpan, me dicen, profe, a mí me pasó esto y esto y esto, yo opino esto y esto y esto, no les dé pena interrumpirme cuando estemos en el proceso, porque yo no puedo ver si tiene la manita levantada, como voy a ponerle un modo presentación. Está bien, entonces ahí nada más me dicen, profe, y ya yo me detengo. ¿De acuerdo? Está bien, profe, gracias. Perfecto. Muchas gracias a ustedes. Muy Profe, bien. disculpe, Sí, Ale. dice Betty Andreina que ella está conectada del computador. Ah, ok, pero ya se desconectó, me da la impresión porque no la estoy viendo acá Es conectada que me ahorita. mandó, ella y yo nos conocemos y me mandó Ah, ok, por ok. WhatsApp. Ah, ok, ok. Sí, parece que ahorita se salió porque no la veo. Pero bueno, ahorita se conecta, ojalá. Muy bien, voy a compartir pantalla, entonces hay cualquier cosita me interrumpen, ¿de acuerdo? Lo que vamos a ver hoy es la unidad el tema número 1, ¿verdad? Correspondiente a la unidad 1. Y voy a compartir pantalla para ver la parte inicial y un videíto corto que vamos a ver. Son como 3 videitos los que vamos a estar trabajando hoy, pequeñitos, ahí vamos a estar discutiendo, vamos a analizar, vamos a criticar y vamos a visualizar la razón de ser de los estudios sociales, ¿de acuerdo?
Bueno, otra cosita, vieran que ayer, que tuve una tutoría también, el Teams se me quedó pegadillo y como que se pegó después de un video y no, ya me tuve que reiniciarlo y cuando volví ya la muchacha que estaba se había ido. Entonces, si por alguna razón se me queda pegado y se me saca, nos volvemos a conectar a este mismo enlace, ¿de acuerdo? Sí, Perfecto, profe, está bien. muy bien. ¿Ya están viendo la pantallita? Sí, señor. Muy bien, muchas gracias. Perfecto. Ok, como les comentaba, esta es la primera tutoría correspondiente a este último periodo. Mi nombre es Jorge Villalobos y esta es la clase de Estudios Sociales 2, ¿verdad? La 2098. Este es el tema 1, el que vamos a trabajar ahorita, que es la enseñanza y el aprendizaje de los estudios sociales en el contexto de una sociedad planetaria. Cuando hablamos con respecto al término planetario, ya nos referimos a esa particularidad que desde finales del siglo XX hemos tenido por ese acelerado bombardeo de la globalización, ¿verdad? Y ahora, bueno, como todos sabemos, es muy sencillo darnos cuenta de qué está pasando al otro lado del mundo completamente debido a las facilidades que tenemos por los medios de comunicación, redes sociales, qué sé yo, comunicación satelital, etcétera. Entonces, cuando hablamos del término planetario, una sociedad planetaria, se refiere justamente a eso, ¿verdad? A esa interconexión que hemos logrado a este momento de la historia de la humanidad, donde nunca antes se había vivido lo que nosotros estamos viviendo y muchas veces no nos damos cuenta porque lo vemos cotidiano, ¿verdad? Lo vemos como algo que está ahí. Pero bueno, si reflexionamos y volteamos la mirada hacia el pasado, nos daríamos cuenta de que este estilo de vida que tenemos nosotros en la actualidad nunca se había tenido antes, nunca antes, jamás habíamos tenido tanto confort, tanta seguridad y hemos vivido también, irónicamente, ¿verdad? Porque nosotros vemos problemas de criminalidad, vemos robos, qué sé yo, y decimos, uy, el mundo está muy mal, qué terrible, la sociedad está en detenimiento, pero la historia y bueno, los estudios sociales, como lo vamos a ver más adelantito, nos muestra también que la historia de la humanidad está llena de guerras, de matanzas, de conflictos y la seguridad de las personas siempre pendía de un hilo. Y lo podemos ver también con eh, los años con los que vivían las personas, la esperanza de vida. ¿Cuál es la esperanza de vida que tenemos ahora nosotros en Costa Rica? A ver si alguien se lo sabe. ¿Cuántos años vive aproximadamente un hombre y una mujer? ¿Qué creen? No Profe, a mí saben. me parece, no sé si me equivoco, que es 70 Son aproximadamente. 78 y Ah, 77, por ahí le anda. Ajá. está Es bien. muy 41 alta. Ajá, es una esperanza de vida muy alta. Porque si nosotros nos ponemos a ver la esperanza de vida que tenía la gente en la edad medieval, era de 40 años. La mitad prácticamente, ¿verdad? Es decir, ya yo estaría muerto, pero tengo 40. Entonces, visualizamos que esas particularidades en nuestro momento histórico eh, son muy peculiares, ¿verdad? La calidad de vida que estamos teniendo actualmente. Eh, Algunos aspectos que se deben dar para comenzar a visualizar ya más o menos lo de estudios sociales como una asignatura como tal y a la hora de nosotros ver también a la asignatura son estas, ¿verdad? ¿Qué debe tener una clase de estudios sociales o qué debe ocurrir en una clase de estudios sociales? Cuando nosotros ya nos enfrentamos a una realidad de aula. Bueno, una consultita. ¿Ustedes dan clases? ¿Alguno o alguna ya da clases? En mi caso, yo no, profe. Alejandra no. Yo tampoco, profe. No, Ni Milady. yo, Y no. ni Scarlett tampoco. Ángelo Tampoco. tampoco, puso que tampoco. Bueno, cuando ustedes se enfrenten a una realidad de aula, van a ver que es bastante o es muy diferente lo que nosotros vemos a nivel teórico cuando estamos acá en la universidad
cuando ya nos enfrentamos a un grupo, ¿verdad? Cuando ya estamos en ese contexto y ya tenemos que comenzar a aplicar estos conocimientos que estamos adquiriendo hoy. Por ejemplo, en el caso de los estudios sociales, ustedes ya llevaron la asignatura Estudios Sociales 1, ¿verdad? Ahí vieron particularidades de los estudios sociales, cómo se conforman los estudios sociales, que de hecho hoy lo vamos a repasar un poquitito. Vieron particularidades de la geografía, de la historia, de la educación cívica, etcétera, ¿verdad? Temas conceptuales bastante concretos. Este curso número 2, este que estamos comenzando hoy, se refiere a la didáctica de los estudios sociales, es decir, cómo enseñar estudios sociales, cómo estos conocimientos que nosotros adquirimos en el curso número 1 sobre historia, geografía, educación cívica, los podemos trasladar a una mediación pedagógica, ¿verdad? Entonces, a partir de esa premisa, nos podemos visualizar que en una clase de estudios sociales se tiene que promover la reflexión, primero que todo, porque los estudios sociales está llamado justo a eso, a promover la reflexión, a establecer espacios para el diálogo, el respeto de ideas y generar un pensamiento histórico espacial. Recordemos que los estudios sociales es una de esas asignaturas que tiene muchos temas, ¿verdad? Y es una particularidad bonita porque si nos ponemos a ver, matemática está muy focalizada, español y ciencias también están muy focalizados. Pero cuando vemos estudios sociales, vemos que es un compendio, un conjunto de ciencias que se unifican, se estructuran y forman un cuerpo teórico, que son los estudios sociales. Cuando nosotros pensamos en esta realidad, lo que hablábamos hace un ratito que tenemos ahora, ¿cómo creen ustedes, y pensando imaginativamente, cómo creen ustedes que sería un mundo en el futuro? Y veamos la idea que está acá, en un mundo de extremos y contraposiciones, imaginemos el mundo dentro de unos años. Ahorita estamos en el año 2022. ¿Cómo será el año 2500? ¿Ustedes se han puesto a pensar en eso en algún momento? Es loco, ¿verdad? Es raro tratar de imaginarse ese futuro. Bueno, pues justamente eso también lo podríamos pasar a personas del pasado. Qué sé yo, en el año 1000 después de Cristo, en el año 500 antes de Cristo. Y es que visualicemos también justamente que a través de todos los procesos históricos, la sociedad y la humanidad ha ido modificándose y ha ido transformándose poco a poco, ¿verdad? Con respecto a su economía, su organización social, y bueno, actualmente con la revolución científico-tecnológica es que nosotros hemos visualizado todos estos cambios a nivel de la sociedad. Vamos a ver un pequeñito video. Me dicen, porfa, si siguen viendo la pantalla. Y si escuchan el audio. Sí, profe. ¿Y el audio? Se escucha, profe. También. Perfecto. Ahí va. No lo voy a hacer grande porque se me desacomoda esto. Ahí lo vemos pequeñito. ¿De acuerdo?
Ok. Hay una partecita acá que quiero que visualicemos. ¿Dónde es que estaba? ¿Qué les pareció el video? Hay una parte acá en la que decía que muchos trabajos en el transcurso de estos años han desaparecido y otros se han transformado. Entonces, y otros ni siquiera existen aún, ¿verdad? Por las particularidades. Y me puse a pensar yo qué trabajos podría pensar yo que han desaparecido. ¿Cuáles se les vienen a ustedes a la cabeza? Profe, en la industria, en lo que es, digamos, como maquilas, ya hay maquinarias que están haciendo el trabajo que le tocaba a la persona obrera, digamos, como las textiles, Sí, o sí, empacar, en ciertísimo. el caso, digamos, de empacadoras, ya lo están haciendo máquinas. Sí. ¿Se acuerdan ustedes también de la gente que la digitación, digitadores? Es un trabajo que yo Así creo que todavía tienen que existir algunos, pero ya eso tiene que estar prácticamente ya desapareciendo, ¿verdad? La digitación es algo que ya lo hacen muchísimas herramientas. De hecho, Teams ahorita tiene la posibilidad de que si nosotros estamos grabando, él está transcribiendo y tiene una transcripción escrita de todo lo que hablamos. Entonces vean que esas particularidades de este entorno o esta era digital está transformando todos los ámbitos de la vida social, laboral, económica, cultural, política, etcétera. Y si nosotros nos pasamos a la parte educativa, ¿qué creen ustedes que ha pasado con la educación? ¿Cómo era cuando ustedes estudiaban? antes era como muy, era todo de escriban en la pizarra, copien, ahora no, ahora se trabaja mucho con las TICs. Exactamente. Y justamente esa realidad que nosotros vivimos en la escuela y en el colegio es que a veces cuando estamos ya enfrentándonos en un aula a un grupo, pensamos que tenemos que reproducir porque es lo que nosotros conocimos en ese momento. Sin embargo, la realidad de los niños y las niñas, y bueno, si alguna de ustedes es mamá o papá, sabe que ellos vienen con unas habilidades ya innatas, ¿verdad? Con respecto al uso de la tecnología. Es muy vacilón ver cómo niños de muy escasa edad se les da un teléfono inteligente y lo saben usar, saben que es táctil, saben que tienen que hacer cierto movimiento con el dedo y ya y eso nosotros no lo vivimos ni lo visualizábamos cuando estábamos en edades tempranas o estábamos en la escuela o en el colegio, ¿verdad? Esa realidad que tienen ellos ahora, de acuerdo a su contexto, a su realidad de tiempo histórico en el que se encuentran, es que nosotros tenemos que adaptar a nuestra mediación, ¿verdad? Cuando nosotros nos enfrentamos a un grupo, en el caso de los estudios sociales, ¿cómo era la clase de estudios sociales? Como decía Alejandro hace un ratito, dictar y escribir. ¿Y cuál era el recurso que más se utilizaba en una clase de estudios sociales? ¿Qué creen? ¿Qué era lo que más se usaba? Bueno, yo me acuerdo, profe, que mi niña utilizaba mucho también lo que era la lectura y nos daba, bueno, a veces no era ni un recorte, a veces teníamos que calcar un mapa o cositas así. Los Ujú. recursos eran muy escasos. Sí, y cuando hablamos de recursos, yo recuerdo que cuando yo estaba en la escuela o en el colegio, lo más que yo veía en una clase de estudios sociales era o un mapa grandote de esos que pegaban frente a la pizarra o una esfera. Y cuando llevaban una esfera era una locura, ¿verdad? Porque era algo, uy, qué bonito, qué chiva, buscar países en la esfera, qué sé yo. Eh, Esas particularidades ya no se ven en una realidad de aula actualmente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los niños y las niñas y los jóvenes tienen acceso a Google Maps. Entonces, más bien para ellos es muy simple ver un cartoncillo ahí pegado frente a la pizarra y comenzar a ver, qué sé yo, algunos elementos geográficos. No les va a llamar la atención, va a ser algo muy monótono y aburrido. Y a lo mejor el aprendizaje no va a ser tan significativo. De ahí la importancia de adaptarse, en el caso de nosotros como docentes, adaptarnos a una nueva realidad mundial. Y esa realidad mundial nos va a exigir también pensar en, en la incorporación de esos nuevos recursos tecnológicos. ¿Siguen viendo Profe, la con pantallita? permiso. Sí, Ale.
Es para compartir lo que dice el compañero Ángelo. Ajá, El compañero dice, todos los trabajos que realizan las máquinas, por ejemplo, las cortadoras de arroz desaparecieron, ahora lo hace una máquina. Y cierto, también ciertísimo. que la enseñanza era el dictado y la pizarra. Sí, cierto. Yo no sé, bueno, yo no sé cómo lo visualizan ustedes, ¿verdad? Hasta cierto punto, esa enseñanza a nosotros nos formó en todos los sentidos, ¿verdad? El carácter, la persona que somos ahorita. Yo recuerdo que a veces la maestra dictaba rapidísimo y uno tenía que escribir como desquiciado y salía con la mano entumida. Este, pero, y además de eso, tenía que escribir uno bien, ¿verdad? Cuidando la caligrafía y la ortografía. Eh, y muchas veces esa realidad a uno le generó, ya hay que tratar de escribir bien. Hay un meme por ahí que anda rondando donde se ve a un chiquillo donde la maestra le dice que ya va a borrar la pizarra y está escribiendo como loco en el pasado y en el presente que la maestra dice que va a borrar la pizarra y todos los chiquillos le toman una foto a la pizarra, no sé si lo han visto. Y es muy ilustrativo, ¿verdad? De cómo era esa educación de antes y cómo es ahora. Y no necesariamente es mejor, era mejor o ahora es peor o viceversa. Simplemente es diferente. Pero no sé, ¿qué piensan ustedes de esa realidad de la educación antes y la educación ahora? Perdón, que tengo una perrita acá y a veces se pone a ladrar como chiquilla. ¿Qué creen con respecto a la educación del pasado y la educación actual? A los métodos y técnicas que se utilizaban. ¿Creen que se tiene que incorporar actualmente ciertos elementos de esa forma de mediar? ¿O a como estamos ahorita estamos mejor? ¿Qué creen? Pues no sé si alguien va a opinar. Dale, no importa. Bueno, en mi caso, pienso que sí hay cosas que se pueden rescatar de la enseñanza que recibimos. Sí hay cosas, hay otras que no. Este, el estudiantado de ahora es como más, receptivo increíblemente a lo que hablábamos, a la tecnología. Ujú, Entonces, tenemos que llegar a esa vanguardia, profe, a trabajar en eso porque es un recurso que nos ha generado. En mi caso, lo digo por experiencia ahora que hice la práctica docente. Me funcionó, trabajé mucho con las TIC y vi buenos resultados. No vi estudiantes aburridos, como a mí me pasó cuando fui a la escuela, que yo me aburría, muchas veces me dormía porque era aburrido, no había nada emocionante. El trabajar con actividades lúdicas ahora, los chicos interactúan de maneras distintas y se ven los aprendizajes, ¿verdad? Se ve la manera de chicos que son tal vez con una inteligencia interpersonal, ¿verdad? Usted los ve que pasan a desarrollarse de una forma distinta y usted ve que el ujú. progreso en ellos, este, y es como un todo. Ahorita, digamos, eh, ¿cómo se lo digo? Todo lo que hemos estado aprendiendo en la educación es demasiado importante. Lástima que las maestras del tiempo de nosotras no estuvieron, no están ahorita, ¿verdad? Porque hubieran sido, de hecho, como experiencia, mi profesora, mi tutora de práctica docente fue maestra mía en la escuela. Y ella me De decía, verdad. y doña Roxana me decía, Alejandra, los recursos, las capacitaciones, todas las herramientas que a ustedes para futuros docentes que se les están dando, yo las hubiera deseado, Claro. porque ellos prácticamente, muchos de los docentes de tiempo atrás, tuvieron que trabajar con las uñas Ujú. y prácticamente como a lo que ellos sabían, profe. Sí, 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 de hecho. De hecho, y es que en ese momento la información no era tan fácil de obtener. Ahora el acceso a la información, el acceso a datos está al alcance
de la mano, ¿verdad? Está muy sencillo de obtener. Antes no, recordemos de que muchas veces se utilizaban las famosas enciclopedias. Los docentes tenían que ver dónde sacaban información para poder mediar y como vos decís, en muchos de los casos trabajaban con las uñas. Esa particularidad que tenemos ahora nosotros, como vos decís, es la que debemos procurar aprovechar nosotros desde nuestra realidad educativa. Desde El esa premisa compañero, de, ¿sí? es que el compañero Ángelo opinó, profe. Sí, claro, léeme, qué dicha que me estás, que es que yo no puedo ver cuando él escribe porque como tengo la pantalla proyectada, pero sí, me gusta que hagamos esta dinámica, que me interrumpas y me digas, decime, ¿qué dijo Ángelo? Las técnicas de antes forjaron el carácter y la perfección. Ahora la enseñanza se evoca a las nuevas tecnologías, donde es más fácil y divertida, donde se puede enseñar el tema difícil con juegos, dinámicas y videos. Ujú, exacto. Muy acertado, Ángelo, y tenés toda la razón. No estamos diciendo que la educación del pasado fue mala, para nada. Todos nosotros somos hijos de ese sistema y somos hijos de esa forma de mediar. Sin embargo, nuestra nueva realidad, la realidad histórica que estamos viviendo ahorita, requiere que utilicemos las herramientas que están ahorita. Entonces, a partir de esa utilización es que podemos buscar unas clases de estudios sociales más divertidas, como vos decís. Además, recordemos que las clases de estudios sociales se dan bajo la modalidad del taller, ¿verdad? ¿Y cómo se hace un taller? Participando. Cuando se habla de un taller, se piensa en participación, ¿verdad? Si uno dice taller, uno no piensa que son los niños ahí sentados en filas estructuradas donde nada más están copiando un cuestionario o un texto. Eso no es un taller. El taller va a requerir movimiento, va a requerir interacción entre pares, va a requerir criticidad y estos elementos que estamos viendo acá sobre el objeto de los estudios sociales en la educación. ¿Por qué? Porque, bueno, ya las clases de estudios sociales actualmente han evolucionado de una manera que, como vos decías, Alejandra, las maestras del pasado no podrían haberlo previsto. Dinámicas, divertidas, cambiantes, porque justamente lo que se busca es o la aspiración que se busca es que exista una reflexión a nivel de aula. Esta reflexión de acá es importantísimo. ¿Cómo? Entre pares, trabajos grupales, actividades lúdicas, etcétera. Además de la reflexión, un debate sano con respecto a temas particulares. Y recordemos que en estudios sociales hay muchos temas en los cuales se puede fomentar un debate sano y participativo y una crítica constructiva con respecto a temas X. Por ejemplo, se puede trabajar el tema de la deforestación, la contaminación del agua, el reciclaje, qué sé yo, tantos temas que se pueden desarrollar a nivel de aula y que van a fomentar todos estos elementos, todas estas aspiraciones de una clase de estudios sociales para que se comprenda la realidad en la que se vive actualmente. Nosotros que somos, bueno, en el caso mío, nacidos a finales del siglo XX, tuvimos una realidad mundial muy diferente, ¿verdad? Donde habían miedos a nivel mundial por la Guerra Fría, conflictos bélicos. Bueno, ahora en el 2021 lo volvimos a tener con esta cuestión de la invasión de Rusia, ¿verdad? Pero los niños que nacieron después del año 2000 tuvieron una realidad muy diferente, ¿verdad? Donde el uso de la tecnología, los cambios acelerados y todas estas particularidades de la interconectividad han sido como la constante para ellos. Ahora bien, vamos a ver cuál es el objeto de los estudios sociales, de estudio de los estudios sociales. Dice, una asignatura o campo de trabajo de carácter interdisciplinario cruzada por distintas ciencias con un enfoque holístico. Recordemos que tenemos en los estudios sociales 3 ciencias preponderantes, ¿verdad? Eso ustedes lo vieron en el curso anterior. En el estudios sociales 1 está la historia, está la geografía y está la educación cívica. La educación cívica en secundaria se separa, ¿verdad? Y nada más estudios sociales está permeada por estas dos, por ciencia, por geografía y por historia. Pero además de estas 3 ciencias estructurantes, están las famosas ciencias auxiliares. ¿Qué es lo que generan estas ciencias? Que se dé un diálogo entre ciencias sociales de todos los ámbitos, biofísicas y humanísticas, para desarrollar competencias de la ciudadanía actual.
¿Cuáles son algunas de las ciencias auxiliares? Son un montón, de las cuales se nutre el cuerpo teórico de los estudios sociales. Está la antropología, la arqueología, la demografía, el derecho, la economía, cartografía, climatología, qué sé yo, la política. Son muchos los aspectos de las ciencias estructurantes y las ciencias auxiliares que toma la asignatura de los estudios sociales para conformar su cuerpo teórico. Y ahí nosotros lo vemos en el programa de estudio con los contenidos que se van a desarrollar. Así pues, el propósito de los estudios sociales es desarrollar el pensamiento crítico, ¿verdad? La resolución de problemas, habilidades de indagación, recolección, análisis de datos e información y la colaboración. Estos elementos son muy importantes que los tengamos siempre presentes, porque esto es lo que busca justamente los estudios sociales. ¿Para qué? Para el reconocimiento de las diferencias entre los intereses individuales y colectivos. Recordemos que cuando nosotros trabajamos en una clase, en un taller de estudios sociales, van a haber actividades individuales, por supuesto, pero la norma va a decir que van a ser más actividades de corte colaborativo, donde el respeto entre la opinión de pares va a ser fundamental, porque justamente en la sociedad en la que vivimos actualmente, el trabajo colaborativo es fundamental. Entonces, bueno, repasando, tenemos a la historia, la geografía y la cívica como ciencias estructurantes desde las dimensiones espacio-temporales, ¿verdad? Y el tiempo histórico. La historia y los estudios sociales. ¿Qué es lo que busca o para qué se establece esta correlación? Dice que están llamadas a promover el abordaje interdisciplinario de contenidos y problemáticas de diferentes contextos y épocas. Cuando nosotros trabajamos un contenido, un aprendizaje de historia, vamos a visualizar los elementos que se dieron en ese contexto, pero muchas veces los podemos contraponer a la realidad que tenemos nosotros actualmente. Les voy a dar un ejemplo. En la década de los 50, Costa Rica tuvo un proceso muy acelerado de deforestación. Me imagino que ustedes han visto mapitas donde se ve la capa boscosa del territorio nacional y en la década de los 50, 60 estaba poquitos de bosque por aquí, por allá, por aquí, por allá. A partir de la década de los 80 se comenzaron a dar grandes esfuerzos de reforestación y actualmente la capa boscosa es muchísimo más amplia. Entonces, a partir de un tema, una problemática de mediados del siglo XX, podemos traslapar esa realidad a lo que tenemos hoy, ¿verdad? Por eso es que se dice que se busca un abordaje interdisciplinario de los diferentes contextos. Dice que también debe promover aprendizajes significativos en los que el conocimiento contribuya, en los que el conocimiento constituye una utilidad a la cotidianidad de los estudiantes. ¿A qué se refiere esta idea cuando se habla de aprendizajes significativos? ¿Qué creen? ¿Qué es aprendizaje significativo? ¿Qué se les viene a la cabecita cuando escuchan aprendizaje significativo? ¿Qué creen? No les dé pena participar, de eso se trata, que hablemos y que participemos y que construyamos este conocimiento entre todos. Nada. Esta partecita acá, aprendizaje significativo. ¿Qué será eso? No, ¿sí me están escuchando? Bueno, voy yo, profe. Ok. Para mí es como el conocimiento previo que ha tenido aquella persona. Entonces, yo vengo, explico un tema, estamos trabajando ese tema, después vamos a ir y conforme van pasando las lecciones y la docente trae a luz aquel tema, aquel chiquito es, ay, sí, niña, vimos aquel día tal cosa, que va en la memoria de este niño, esa por medio de la habilidad y el conocimiento. Sí, Eso lo diría yo, correcto. eso es lo que pienso yo, no, profe, no sé. Sí. Te voy a les voy a dar un ejemplo. Vamos a dar una clase sobre geografía. Estamos en tercer grado y vamos a dar una clase sobre geografía de la provincia. Entonces,
Nosotros sacamos el mapita, ese famoso mapita que tenemos ahí todo arrugado, lo ponemos al frente y decimos, bueno, acá está la provincia de Alajuela, acá está Upala, esto es un río, esto es una montaña, esto es una llanura, taca, taca, y ya. Ok, esa es una clase. Vamos a hacer un taller de geografía de la provincia. Entonces, previo ustedes le solicitaron a los estudiantes que trajeran materiales de desecho y comienzan a estructurar maquetas. Maquetas de una llanura, maquetas de una montaña, cadena montañosa, maquetas de fuentes hidrográficas, maquetas de, qué sé yo, cualquier elemento particular de la provincia. ¿Cuál aprendizaje creen ustedes que va a ser más significativo en los niños y las niñas? ¿Aquel que nada más escucharon y vieron a través de una explicación magistral en un mapa pegado a la pizarra, o aquel que ellos tuvieron que construir? La lógica me dice a mí, claro, exactamente, me dice a mí que ese aprendizaje va a ser más significativo cuando yo lo hago. Y nosotros lo vemos en nuestra vida adulta. ¿Cuándo aprendemos más nosotros? Cuando lo tenemos que hacer, cuando lo tenemos que construir o nos enfrentamos a algo que tenemos que realizar de una manera más concreta. Bajo esa premisa es que se busca que los estudios sociales posea aprendizajes más significativos, ¿verdad? Esto es lo que se refiere esta parte del texto. Dice que Profe, con permiso, sí. es que el compañero acaba de opinar también. Ah, bueno, qué dicha. Dice Ángelo, es el conocimiento que integra el alumno a sí mismo y se ubica en la memoria permanente. Este aprendizaje puede ser información como conductas, actitudes, habilidades. Sí, excelente. Muy, muy, muy correcto, Ángelo. Lo que estás diciendo. Justamente eso es un aprendizaje significativo, algo que va más allá de la memoria, algo que queda allí. Y de hecho nosotros lo tenemos que tener con algún elemento que tuvimos en nuestra escuela o en nuestro colegio, con alguna actividad que hizo la niña, el profesor, que caló más allá de la memorización, y lo tenemos hoy día todavía, ¿verdad? Dice que remite a la historia de la gente común, esa que ha sido la inmensa mayoría de la población, brinda un conjunto de herramientas que permite al estudiantado desarrollar destrezas para entender la política, la economía, la sociedad y la cultura, y ayuda a profundizar en el uso de diversas fuentes de información para construir argumentos que evalúen el presente y el futuro. Entonces, estos elementos son esa relación que se da entre los estudios sociales y la historia. ¿Cuál es la función de la historia? Bueno, acá tenemos tres, hay varios. Pensar históricamente, situar temporalmente y conocer el pasado. ¿Qué es pensar históricamente? Bueno, es desarrollar un pensamiento crítico y analítico frente a los diferentes procesos y hechos del pasado. No es solamente recordar el hecho pasado, sino también pensar críticamente y analíticamente sobre este aspecto. ¿Qué sé yo? Conflictos bélicos, situaciones problemáticas entre grupos. Pensemos ahorita en la independencia de Costa Rica y en el conflicto que se dio con la guerra de Ochomoco, que algunos querían la independencia y otros no, ¿verdad? Entonces, justamente es eso. Sí se recuerda el hecho histórico, pero se analiza y se visualiza desde un pensamiento más crítico. Situar temporalmente. Esto pone al estudiante en el momento histórico que se examina. Cuando uno se sitúa temporalmente, uno dice, bueno, ¿cómo era esa realidad? Entonces yo traslado mi realidad actual y me ubico en ese momento para entender el contexto. Y conocer el pasado, que bueno, justamente es eso, conocer hechos históricos. Conecta las vías en las que se desarrolló el pasado y comprende cómo esas particularidades le ayudan a entender su propio mundo y tiempo. Ahora bien, ¿cómo se aprende historia? Bueno, la historia en los estudios sociales dice que estudia la política, la cultura, la economía, la sociedad y los espacios en los que se desarrolla el ser humano, su posición frente y dentro de la naturaleza, además de sus efectos sobre el ambiente. Dice que la conciencia histórica temporal permite relaciones entre el pasado, el presente y el futuro, y vuelve factible la valoración del tiempo histórico en términos de cambio y continuidades. Y la empatía histórica facilita la comprensión de los procesos históricos desde el pasado.
Estos tres aspectos son con los cuales nosotros vamos a ir trabajando algunos elementos cuando vamos a trabajar algún contenido de historia y se van a ir desarrollando con las estrategias de mediación. Muchas veces no las vamos a ver explícitamente, pero implícitamente estos elementos van a estar ahí presentes. Ahora bien, otra de las ciencias estructurantes es la geografía, ¿verdad? Y justamente esta también tiene algunos aspectos que tenemos que tomar en consideración. Dice que fomenta la toma individual y colectiva de decisiones sobre las problemáticas vigentes en diferentes escalas geográficas. Desarrolla capacidades para abordar temáticas sociales, económicas, políticas, culturales y ambientales en un determinado espacio. Y aporta herramientas para el análisis y la interpretación multidimensional de hechos, procesos y problemas del pasado y del presente con base a la gran cantidad de información y acceso a la tecnología que posee el ser humano. Pongamos un ejemplo de dónde se puede estudiar algún aspecto social desde la geografía. Jay, lo que está pasando más ahorita, ¿verdad? Las inundaciones. ¿Cómo los asentamientos humanos en determinados espacios geográficos están generando este tipo de situaciones tan lamentables en los cuales muchas personas están perdiendo prácticamente sus casas por efectos ambientales, ¿verdad? Como lo son las lluvias o ondas tropicales o qué sé yo. Y muchas veces eso que está ocurriendo tiene una explicación de el por qué a lo mejor ese territorio no era el más adecuado para la construcción de viviendas o asentamientos. Justamente esa reflexión o esas temáticas podemos trabajarlas desde la geografía. Potenciación de las habilidades geográficas. Dice que por medio del conocimiento y la comprensión de la geografía se establecen los sistemas naturales, los sistemas socioeconómicos y los conceptos espaciales. Cada uno de ellos van a tener elementos particulares con los cuales se van a ir trabajando los contenidos conceptuales y procedimentales. Mediante habilidades en comunicación, razonamiento y actitudes práctico-sociales en el rango en el rango de niveles desde lo local a lo global. Y esto lo vemos muy fácilmente en el programa de estudio. Si ustedes han visto el programa de estudios sociales, ven que vamos de lo local a lo global. En primer grado vamos a trabajar inicialmente la comunidad, desde el hogar al centro educativo, la comunidad. En segundo grado vamos a subir a un nivel un poquito más amplio y se van a trabajar procesos o particularidades a nivel distrital y cantonal. En tercer grado vamos a trabajar la provincia, ¿verdad? En cuarto vamos a trabajar las regiones socioeconómicas. Y quinto y sexto ya van a ser procesos un poquito más amplios a nivel del país. Vean ustedes entonces que hay un proceso escalonado en el cual se van ampliando espacios geográficos y también procesos históricos desde la estructura propia del programa de estudio. Y otro aspecto acá son las actitudes, valores y dedicación que se busca a través de ese estudio geográfico. Acá hay un pequeño videíto sobre la geografía que lo vamos a ver. Me dicen porfa si igual tienen, se escucha el audio. Hola a todos. ¿Sí se oye? Sí, se escucha, Sí. profe. Sí, ok, genial. En este vídeo vamos a introducirnos en el ámbito geográfico, pero ¿qué es la geografía? La geografía es la ciencia que nos ayuda a comprender el territorio y los fenómenos que ocurren en él. Al ser tan amplia, la dividimos principalmente en tres ramas, siendo estas complementarias entre sí. En primer lugar, nos encontramos ante la geografía física, que estudia el medio físico de la Tierra, como pueden ser los ríos, las montañas. Seguidamente aparece la geografía humana, la cual busca comprender el uso que los seres humanos hacemos del territorio y las formas de organización que resultan de este uso. La suma de estas dos da lugar a la geografía regional, que analiza la relación existente entre la geografía física y humana de un espacio muy concreto. La geografía usa dos métodos fundamentalmente: el mapa, un elemento básico, ya sea temático, topográfico, y las nuevas tecnologías como los sistemas de información geográfica que permiten almacenar, analizar o crear datos geográficos de todo tipo.
es de gran utilidad para nosotros, puesto que el mundo, como bien podemos apreciar en nuestro día a día, se encuentra en constante cambio y nosotros hemos de comprender dichos cambios, siendo una de las herramientas en las que nos apoyamos la propia geografía. Ok, quedó clarito, sí. Es muy particular los elementos que se toman en cuenta a partir del estudio de la geografía. Y bueno, son amplios y como decía el videíto este corto, lo que busca justamente es estructurar ese entendimiento del espacio geográfico desde varias ramas en las cuales se divide la propia geografía. Historia y geografía como ciencias preponderantes de los estudios sociales. Entonces, repasemos un poquitito lo que hemos visto hasta el momento. Vimos entonces que existen ciencias estructurantes y ciencias o disciplinas auxiliares, ¿verdad? Y cada una de ellas le aportan conocimientos, cuerpo teórico y relevancia a la asignatura de los estudios sociales para construir los elementos que se tienen en cuenta. Acá viene este mapita que ustedes lo tienen en su libro sobre los estudios sociales, didáctica de la reflexión, y vienen algunos aspectos que se toman en cuenta a la hora de pensar en los estudios sociales y en la didáctica de los estudios sociales. Y vean ustedes que uno de los aspectos que vienen acá es el que hemos visto hasta el momento, espacio interdisciplinario. Ese espacio interdisciplinario va a llamar, como hemos hablado, a la reflexión, a ese debate, a ese trabajo grupal, a ese análisis crítico, a esa reflexión sobre aspectos tanto en historia como en geografía o educación ciudadana, ¿verdad? ¿Desde dónde? Desde diferentes aspectos o elementos metodológicos o técnicas que podamos utilizar incorporando, como hemos hablado hasta el momento, algunas herramientas, si se puede, ¿verdad? Porque hay contextos y realidades en las cuales sabemos que no existe la posibilidad de incorporar herramientas tecnológicas a nuestra realidad, pero en muchos casos sí se puede y si se puede deberíamos incorporarlas. Hay un aspecto bueno, ¿hay alguna preguntita hasta el momento con respecto a las ciencias estructurantes y las ciencias auxiliares y estos elementos que hemos hablado hasta ahorita? ¿Algún comentario, alguna pregunta? ¿O todo está perfecto? Todo bien. Todo bien, perfecto. Hay un elemento y en el libro viene, tenemos que diferenciar los estudios sociales y las ciencias sociales, ¿verdad? Y cuando hablamos en ese ámbito, bueno, tenemos que tomar en cuenta que los estudios sociales es una asignatura, ¿verdad? Que reúne un conjunto de métodos y técnicas para desarrollar la asignatura como tal y analizar los elementos o los aspectos que se vayan a trabajar desde el programa de estudio. Las ciencias sociales son eso, son disciplinas que se ocupan de diferentes áreas, todas las que hemos hablado hasta el momento, la historia, la sociología, la geografía humana, la antropología, las ciencias políticas, la demografía, qué sé yo. Cada una de ellas tienen sus particularidades y sus formas de abordar el problema o sus características propias, ¿verdad? Entonces no debemos confundir cuando se habla de ciencias sociales y cuando se habla de estudios sociales. La diferencia radica justamente en eso, ¿verdad? En que tienen diferentes objetos de estudio y cada uno de ellos son particulares de acuerdo a lo que se quiere estudiar. Por ejemplo, la sociología estudia particularidades a nivel social, grupal, colectivo, con respecto a cambios, etcétera. Por ejemplo, la antropología se centra más en el hombre, en el ser humano como tal. A partir de esa premisa es que se establecen problemas o objetos de estudio particulares. Ok, como estamos viendo ya que los estudios sociales es una asignatura muy particular y tiene elementos muy específicos, vamos a ver una pequeña reseñita histórica de cómo es que surge. Y bueno, se va dando en el siglo XIX, cuando se establecieron los primeros centros en el país, se daba pero de una forma muy aislada desde la historia o la geografía. Y también
siguió esa misma línea durante la primera mitad del siglo XX. Es más o menos posterior a 1950 que ya se establece como una asignatura en el currículum nacional, a partir de esa necesidad de buscar la formación de ciudadanos amantes de la patria, que fue uno de los elementos fundamentales a la hora de crear la asignatura. Valores civilistas, y todos estos elementos se fueron acentuando con ese contexto mundial, el de la Guerra Fría, que permeó casi que toda la segunda mitad del siglo XX. Estos estudios sociales de la segunda mitad del siglo XX fueron muy influenciados por el conductismo. ¿Qué es esto? ¿Qué es el conductismo? Ustedes ya lo tuvieron que haber escuchado en algún momento en alguna de las clases. ¿Qué se les viene a la cabeza? ¿No lo han visto nunca? ¿Nunca habían escuchado esa palabra? Sí, sí, la hemos visto, profe, pero yo casi no me acuerdo. Los demás, ¿qué se les viene a la cabeza? Uno no tenía que ver como con el comportamiento, algo así era, profe. Por ahí va. ¿Alguien más? ¿Se acuerdan cuando hablábamos hace un ratito que las clases de estudios sociales eran un poquitito aburridas, verdad? Y que se establecían de una manera muy lineal. Bueno, cuando se habla de un enfoque conductista, se habla de un enfoque, como vos decís, de la conducta y se buscaba establecer patrones conductuales muy específicos desde una educación muy tradicional. ¿Cómo era esa educación tradicional permeada de un enfoque conductista? Aulas con pupitres en filas, los chiquitos no hablaban, ellos eran recipientes de conocimiento, que el conocimiento lo tenía el docente y depositaba ese conocimiento en esas vasijitas vacías. Justamente esa fue la premisa que se quiso cambiar a partir de todos estos cambios y la necesidad de reestructurar los estudios sociales. Con todas las reformas que se dieron a partir de la década de los 2000, se estableció que el modelo más adecuado para el desarrollo educativo, y no solamente en los estudios sociales, era el modelo constructivista, el enfoque constructivista. Ese también lo han escuchado, supongo, ¿verdad? Ese sí. Ese sí. El constructivista lo que dice es que se busca el aprender haciendo. Aprender haciendo es uno de los lemas que tienen casi todos los programas de estudio y están estructurados a partir del enfoque constructivista. Previo a ese enfoque constructivista estaba el conductual, el enfoque en el cual se establecían conductas por desarrollar. Vean ustedes que los estudios sociales justamente en los contextos de los años 40 y 50 sirvieron para establecer ese modelo de Estado y esa Costa Rica que surgió a partir de esa segunda mitad del siglo XX, donde surgen la clase media, surgen un montón de instituciones autónomas y que establecieron esa realidad que nosotros tenemos hoy en día, esa Costa Rica donde existen leyes, igualdad, e instituciones que velan por nuestra seguridad, como lo es la parte de la salud. En la parte de la educación, surgen varias instituciones de educación superior y se amplía la oferta educativa. Ustedes, y bueno, lo tuvieron que haber visto en algún curso, han escuchado que nuestro sistema educativo es un modelo a seguir para muchos países de la región. Y justamente es un modelo a seguir por toda esa construcción teórica y todo ese análisis crítico de cómo es que se pueden desarrollar procesos educativos de la mejor manera. A partir de ese análisis que se hace al propio sistema es que se han dado todas estas reformas que han venido a transformar todas las asignaturas, entre estas los estudios sociales. Muy bien. Cuando hablamos de los estudios sociales en un contexto postmoderno, estamos hablando de la realidad de los estudios sociales a partir más o menos de finales de la década de los 90, ya los 2000 para acá, en los cuales
se da una realidad completamente diferente a la que se tenía en épocas pasadas, ¿verdad? Donde existían ideologías muy fuertemente arraigadas, modelos políticos económicos muy particulares, y se comienza a desarrollar la idea de una sociedad más moderna, más igualitaria, bajo un Estado democrático, ¿verdad? Esa realidad es que en esa realidad es que los estudios sociales comienzan a visualizar esas nuevas problemáticas o esos nuevos objetos de estudio con los cuales nos enfrentamos actualmente. Cambio climático, pobreza, erradicación de la pobreza, igualdad, paridad de géneros, qué sé yo. Todos estos temas que se han establecido y que han sido como ese nuevo punto de estudio para la asignatura. Cuando hablamos de estudios sociales y remitiéndonos al programa de estudio, vemos que hay saberes, ¿verdad? Hay saberes que se establecen desde los contenidos que se van a desarrollar, desde esos aprendizajes por lograr. Está el saber conceptual, el saber procedimental y el saber actitudinal. Cada uno de ellos desarrollados mediante estrategias o técnicas de mediación adecuadas para su abordaje. ¿Ustedes ya han visto el programa de estudios sociales? ¿Lo han tenido en algún momento? ¿Le han pegado algún ojito? Sí, profe. Sí, sí lo han visto. Profesor, Sí, sí. genial, perfecto. Entonces ustedes ya tienen una idea a qué me refiero cuando hablo de conceptual, procedimental y actitudinal, ¿verdad? Cada uno de ellos se utiliza para la construcción del elemento más concreto en el proceso educativo. ¿Cuál es ese elemento más concreto en el cual se utilizan estos contenidos? El planeamiento didáctico de la clase. El planeamiento didáctico, exactamente. El planeamiento didáctico es ese elemento concreto con el cual nosotros aterrizamos, por así decirlos, todos estos saberes que trae el programa de estudio. Ese planeamiento nosotros lo redactamos en función de un contexto y en función de una realidad. A partir de ahí es que estos saberes van a cobrar significancia. ¿Por qué? Porque los vamos a incorporar a ese contexto, a esa realidad del centro educativo, y va a ser muchísimo más fácil de entender y de visualizar. Por ejemplo, si yo soy nombrado, yo soy de acá de San José, pero me nombraron allá en la zona sur, en un lugar muy alejado, entonces yo hago una actividad de mediación sobre qué sé yo, un tema ahí, vamos a ver cuál, oficios. Entonces yo les llevo una actividad donde yo les digo, bueno, vamos a hacer un tour virtual en el cual vamos a ver en Multiplaza Escazú cómo es los oficios que existen. ¿Me explico? Estoy completamente descontextualizado, no, los niños ni siquiera van a saber qué es Multiplaza. ¿Qué tengo que hacer yo? Estos saberes, trasladarlos a mi contexto, a mi realidad, que para ellos sea cercano, que sea algo que ellos puedan identificar con algo que ellos tienen a la vista o algo que ellos han conocido. Esos elementos tenemos que tenerlos muy presentes a la hora de establecer un proceso de mediación pedagógica, porque recordemos que ese proceso de mediación pedagógica siempre debe estar centrado en el estudiante. La persona estudiante es la razón de ser a partir de el cual nosotros vamos a estructurar la mediación. Este cuadrito ustedes lo tienen ahí en el libro de texto y es sobre el docente como aprendiz y el docente tradicionalista, ¿verdad? Acá se habla un poquito de cómo era o cómo es ese rol del docente a partir de este modelo y este otro de acá. No lo vamos a leer todo, vamos a ver alguno. Dice, ejerce un rol activo como orientador del proceso de enseñanza y aprendizaje. El de tradicionalista dice, mantiene un rol instructivo en la organización del hecho educativo. Vamos a ver otro. Concibe al estudiante como un sujeto activo en la construcción de conocimientos. Concibe al estudiante como un receptor pasivo de la información. Viendo algunos de estos de acá,
¿cuál piensan ustedes que es el actual y cuál era el del pasado? ¿Cómo se mediaba en el pasado? ¿Cuál creen que es cuál? El actual es el docente como aprendiz, porque es el que ya ahí tiene que integrar al estudiante a la educación, que también sea parte de y no esté como más alejado como se ve en el otro, que es el tradicional, que el docente es como el dueño de la verdad y nadie sabe más que yo. Exactamente. Justamente, gracias. ¿Quién me habla? Que no puedo Emanuel, ver ¿Perdón? Emanuel, Emanuel, Emanuel. bienvenido. Bienvenido, Emanuel. Es que no te vi ahora cuando comenzamos. No, no, Qué dicha que... ¿Perdón? es que entré un poquito tarde, fue ahí. No importa, pero qué dicha que te pudiste conectar. Genial. Gracias, Emanuel, por participar. Y como vos decías justamente, Disculpe, esta realidad... ¿Sí? ¿Quién me habla? soy Melissa, buenas noches. Hola, Melissa. Profe, esta reunión queda grabada, ¿cierto? Sí, sí, está grabándose justo ahorita, desde que Y comenzamos, está grabando. queda en Teams. No, yo se la mando al coordinador de cátedra, él la sube a un canal de YouTube. Yo se las mando seguramente por ahí hoy que es, como el sábado o el domingo, seguramente. Ah, bueno, está bien, profe, gracias. Con gusto, Melissa. Ok, retomando lo que nos decía Manuel, sí, toda la razón. El docente como aprendiz es justamente ese que busca incorporar en el proceso educativo esos conocimientos o esos aspectos de la realidad en la que vivimos y los conocimientos que tienen los niños y las niñas, ¿verdad? Este modelo más tradicional, muy de la mano con el enfoque conductual, era en el que nosotros hemos sido educados, ¿verdad? Somos origen de este modelo. Con esto no estoy diciendo, no lo estamos satanizando para nada, tiene elementos muy buenos del proceso educativo. Sin embargo, nuestra realidad nos dice que el docente como aprendiz es el proceso en el cual se pueden tener mayores resultados de aprendizaje significativos. Otro de los puntos que viene allí en el libro, y es uno de los aspectos que te toman en cuenta para este tema número 1, son los retos del siglo XXI con respecto a los estudios sociales. Y bueno, estos retos van de la mano con una sociedad compleja y multicultural, ¿verdad? En la cual esos conocimientos, ese acceso a la información está al alcance de casi la mayoría de personas. Y bueno, hay una serie de retos que tenemos que tener presentes cuando nosotros nos enfrentamos a una clase de estudios sociales. Y bueno, el primero es unir lo diverso. En la clase hay de todo, y de todo me refiero a todos los aspectos que podamos imaginar, conductas, formas de ver el mundo, nacionalidades, qué sé yo, diferentes aspectos. Cuando nosotros nos vamos a enfrentar a una clase de estudios sociales, debemos, antes que todo, hacer un diagnóstico para conocer la realidad, nuestro ecosistema de aula, ¿verdad? Esa realidad que vamos a tener durante ese curso lectivo, y a partir de esos conocimientos es que ya podemos visualizar la construcción de un planeamiento como tal. Otro aspecto, otro reto es educar en contextos diversos. Nosotros puede que en nuestra carrera profesional estemos nombrados en una escuela urbano marginal, puede que el año siguiente nos nombren en una escuela unidocente, al año siguiente nos nombren en una escuela 2, qué sé yo. Tenemos que tener presente que esos retos van a estar siempre presentes en nuestra realidad educativa. Adecuar realidades y contextos, lo que hablábamos hace un ratito, ¿verdad? Cuando pensábamos en cómo adecuar una clase o cómo dar una clase de acuerdo a los contextos en los cuales nosotros estemos insertos. Incorporar nuevas tecnologías como recursos, que es uno de los aspectos que hemos estado hablando también durante la clase, y procurar, ¿verdad?, que esa incorporación se dé de acuerdo a la realidad y de acuerdo a las posibilidades de la gente, ¿verdad? No vamos a solicitarle a los niños y las niñas que hagan un trabajo de geolocalización utilizando el Google Maps cuando sabemos que a lo mejor ni siquiera tienen acceso a Internet. Entonces, esta incorporación va de la mano con la adecuación de realidades y de contextos. Y bueno, otro reto es la actualización permanente.
acá me quiero detener un poquitito. Ustedes ahorita están estudiando, están sacando su carrera en enseñanza de primero y segundo ciclo. Posteriormente a este bachillerato van a sacar una licenciatura, supongo, y posteriormente a eso algún otro posgrado del cual ustedes tengan mayor afinidad, bien sea psicopedagogía, currículum, evaluación, administración educativa, lo que sea. Lo que siempre va a ser una constante y un reto a partir de nuestra realidad como docentes es la actualización permanente. Y en el caso de nosotros como docentes enfrentándonos a una clase de estudios sociales, eso cobra un significado muy, muy, muy importante. ¿Por qué creen ustedes que es tan importante para un docente estar actualizado? ¿Qué creen? Hola. Profe, Sí. yo digo que hay que estar en actualización permanente porque vivimos en un mundo cambiante, todo va cambiando. Hoy vemos, observamos algo y ya mañana sucede otra cosa más innovadora. Entonces, digo que hay que estar en esa actualización. No nos podemos quedar con lo de hoy, sino que tenemos que estar actualizados constantemente. Exactamente, muchas gracias. ¿Quién me habló? Milady. Milady, gracias, Milady. Sí, tenés toda la razón. Y pongamos un ejemplo, por ejemplo, yo soy docente y yo creo que yo estoy súper actualizado porque sé usar Google Maps, pero oye, resulta de que eso ya no es como tan reciente y no es como tan novedoso. Y los niños y las niñas más bien ahora están visualizando aplicaciones de realidad aumentada donde pueden trasladarse a partir de realidad virtual a diferentes espacios geográficos, qué sé yo, elementos de ese tipo, y yo no lo tenía ni siquiera en el radar. Y es algo que es algo que se da de un año a otro. Y es muy vacilón porque hay aspectos que a lo mejor nosotros no somos ajenos a ellos y es una realidad para los niños y las niñas. Por ejemplo, el juego Pokémon Go con los procesos de realidad aumentada, donde ellos ven un Pokémon en diferentes espacios, qué sé yo, y a partir de ahí andan viendo aspectos en la geografía donde hay diferentes tipos de Pokémon. Eso es un ejemplo. Y yo eso ni siquiera lo tenía tampoco en el radar, porque primero yo no sé mucho de Pokémon y tercero tampoco jugaba, pero resulta de que podría ser un recurso muy útil a la hora de trabajar algún tema sobre geografía. Esos aspectos con respecto a la actualización permanente son los que les comento que tenemos que tener muy presentes. La actualización permanente debe ser una constante y nosotros como docentes estamos llamados justamente a mantener esa actualización. Sí. Es que, bueno, también no solamente es actualización tecnológica, sino también de temas. Claro. Porque todos los días, bueno, como es estudio social, es algo muy variante de todos los días, todos los meses, todos los años. Entonces hay que irse actualizando también con lo que va sucediendo a nivel global y a nivel país. Sí, sí, toda la razón. Y muchas gracias por ampliar en ese punto, porque no es solamente el ámbito tecnológico, como vos decís, permea todo, porque como hemos visto en la clase de hoy, los estudios sociales es sumamente amplio. Y va desde elementos geográficos hasta geopolítica. Entonces, un docente tiene que estar informado en todos los ámbitos y tener un conocimiento real. Imagínense ustedes ser un docente y que un estudiante les diga, profesor, ¿qué piensa sobre la invasión de Rusia a Ucrania por Crimea y la movilización y yo no veo noticias porque ya no veo noticias y ni siquiera sabía que había una invasión? Sería un poquito extraño, ¿verdad? Que siendo un profesor de estudios sociales no tenga esos conocimientos o
esas particularidades. Otro de los puntos que vienen acá es sobre los estudios sociales, salidas democráticas, inserción de la sociedad costarricense en la globalización. Y bueno, ya este tema lo hemos hablado bastante con respecto a la globalización y cómo muchas veces ese conocimiento o ese acceso al conocimiento tiene brechas, ¿verdad? Tiene brechas desde la parte social y pasando en nuestra realidad a la parte educativa, donde muchos niños y niñas no tienen acceso a Internet o a recursos tecnológicos y existe una gran diferencia en cómo se desarrollan clases acá en San José o fuera de San José. Esas diferencias o esas brechas son las que también se tienen que combatir desde las realidades en las cuales las autoridades estén trabajando, pero nosotros desde nuestra realidad docente también estamos llamados a hacer un análisis crítico del por qué existen esas diferencias y el por qué debemos procurar que se vayan eliminando, ¿verdad? Que vayan desapareciendo de la sociedad. Y bueno, uno de los últimos temas también era lo de la práctica pedagógica centrada en una didáctica de la reflexión. Ya hemos hablado bastante sobre que los estudios sociales están llamados a esa criticidad, a ese análisis reflexivo de la realidad histórica, de los procesos históricos geográficos, de la realidad geográfica y cómo muchas veces esas realidades son muy diferentes, ¿verdad? Entonces, bueno, varios de los aspectos que se toman ahí es no a la enseñanza directiva y homogenizante, no a la memoria sin incentivo, adoptar las reformas curriculares, estar como profesionales abiertos al cambio y la práctica diaria docente es trascendental. Es decir, nosotros aprendemos siempre a partir de nuestra práctica como docentes en los procesos de realidad de aula. Y bueno, pues creo que este es el último tema que viene ahí en el libro de texto, que era sobre los conflictos del siglo XXI, y acá tenemos como los más relevantes, ya lo hemos hablado también sobre el cambio climático, nacionalismo y xenofobia, y fundamentalismos religiosos, ¿verdad? Donde se tiene que establecer, bueno, primero crear una conciencia ecológica en los niños y niñas, que es fundamental, valorar al otro cultural en todos los ámbitos, y establecer criticidad y respeto por las diferencias, ¿verdad? Desde cualquier ámbito que nosotros vamos a desarrollar a nivel de aula. Muy bien. Vamos a ver. ¿Hay alguna preguntita que tengan, alguna duda con respecto a este tema 1 que trabajamos hoy? No. No sé si tienen alguna duda con respecto a la tarea. También aprovechemos el espacio que nos queda. Sí, pero yo con la parte de la tarea, porque la parte más que todo del decálogo, no la entendí muy bien, porque se ve sencillo, pero piden un montón de cosas. Entonces, a ver si puede hacer la explicación de esa parte, de cómo se debe hacer. Ok, dame un toque, Manuel. Entonces voy a detener la grabación acá para explicar esta parte de la tarea y seguimos hablando de eso. Detener.